Bueno, eh, la clase de hoy yo la denominé Derivas geoculturales de la espacialidad y el caso particular de la Avenida 9 de Julio, que es nuestro objeto de investigación y de trabajo en el curso de Morfología Urbana de este año 2024. Eh, para esto, como bien sugiere el título, la palabra derivas la tomo, es un concepto, derivas geoculturales, es un concepto que tomo de distintos autores. Comienzo por la cuestión de la geocultura, es una palabra que intercepta o intersecciona dos nociones, una la de geografía y otra la de cultura, donde lo que intenta hacer es situar el pensamiento y la subjetividad que deviene del sujeto puesto en una gravidez, como dice Rodolfo Kusch, que es un filósofo argentino de la década del 70, y ya él pensaba el estar en América en un sentido amplio, ¿no? Cuando habla de la geocultura del hombre americano, lo plantea no en el sentido latinoamericano, sino que él considera que este pensar situado corresponde a todo el continente, porque el continente americano estaba en su totalidad habitado por otros pueblos y sufrió hace más o menos 500 años una serie de invasiones que tuvieron que ver con el colonialismo y toda la historia que conocemos que se fue dando en América del Norte, Central y América del Sur con distintas caracterizaciones, pero básicamente la estructura del coloniaje es la misma. Por lo tanto, lo que intenta realizar este pensamiento situado es colocarnos en un lugar que esté dialogando a la par con toda la cultura occidental y pensar con categorías propias, con categorías nuestras, estas cuestiones. Kusch vislumbra, ahí lo tenemos a la izquierda, vislumbra la tensión que se manifiesta entre las ciudades cosmopolitas en permanente cambio. Él llamaba así. Entonces, lo que sucede es que en los 70 empiezan a crecer las grandes capitales o las grandes ciudades de los países de América, el continente y latinoamericanos en particular, donde vemos el crecimiento desmedido de Buenos Aires, San Pablo, Río de Janeiro, México y ciudades como Nueva York, donde lo que sucede es las poblaciones que vivían en estos grandes países con grandes territorios deciden migrar a las ciudades eh, de manera masiva y las ciudades empiezan a crecer generando grandes conurbaciones. Un gran ejemplo de esto es el libro que escribe Eduard Soja, se llama Postmetrópolis, ya lo voy a compartir en otra clase, que se los vamos a enviar en PDF en los grupos para que vean cómo en realidad casi no hay diferencias entre la estructura urbana de un sujeto latinoamericano o de un sujeto de América del Norte. Y Kusch plantea ya en esa época que las grandes ciudades empiezan a construir una clase media que sobre todo está evadida de la realidad total del territorio, ¿no? Es una clase media que se urbaniza, que comienza a vivir con valores que tienen que ver con el consumo, valores que tienen que ver con nuevas formas de habitar las ciudades y esta aparente modernidad que de alguna manera empieza a discutir con algunos pensamientos conservadores. Tal es el caso, como ustedes ya se irán imaginando, de la Avenida 9 de Julio. Kusch, esto lo voy a ampliar, dice el suelo, fíjense lo que piensa, por eso lo cito a Kusch porque fue mi inspirador para tomar este objeto de estudios que es la 9 de julio, dice, el suelo es este domicilio, pero en el sentido existencial, que atraviesa el ser, porque no es la calle en sí, ni una región determinada,
sino el sentirse parte de un lugar, porque se es parte de lo que sucede allí, porque se tienen los pies en el suelo. Y eh, esta metáfora que plantea Kusch a mí me resuena muchísimo para nosotros arquitectos y urbanistas, que nos planteamos esta deriva que tiene que ver con el punto de vista, con esto de estar con nuestros pies en la línea de tierra y los ojos en la línea de horizonte. Y Kusch sigue diciendo, los suelos son sin duda diversos, pero la condición de ese ya estar caído en el suelo se da de modo universal. Ese suelo así enunciado, que no es ni cosa, ni se toca, pero que pesa, es la única respuesta cuando uno se hace la pregunta por la cultura. Él simboliza el margen de arraigo que toda cultura debe tener y peor que eso, la necesidad de ese arraigo, porque si no, no tiene sentido la vida, plantea Kusch, ¿no? Y fíjense que esta avenida, como ya vamos a ir viendo en la segunda parte de la clase, tiene un derrotero y tiene una serie de habitares que son significativos. Ana Sagari, que es una filósofa estudiosa de Kusch, que tiene un libro maravilloso que acaba de escribir de Rodolfo Kusch, ella dice, la geocultura es la posibilidad de comprensión de una valoración situada de la vida de un pueblo. Es algo muy importante ya que es precisamente la cultura arraigada, es esa combinación entre el paisaje y la humanidad. Y a mí esto me parece altamente significativo. Ahí la vemos a Ana Sagari, está viva, fue decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad del Salvador, una gran pensadora porteña y argentina. Eh, Ella lo que plantea es que la ciudad de Buenos Aires construye un paisaje muy determinante que generó, por ejemplo, entre otras cosas, la cultura del tango, donde ahí aparece ese mestizaje interesante entre todos los migrantes que venían de Europa y todos los migrantes que venían de las provincias argentinas. Y ahí aparece esa maravillosa conjunción entre el tango, que es más ciudadano, y la milonga, que es la versión del tango, pero tierra adentro, ¿no? Y aparecen todos mezclados y combinados sobre un trazado que tenía Buenos Aires muy antiguo, como ya vamos a ver, que es este trazado, que fíjense que es un trazado de calles muy angostas, con veredas muy estrechas, de apenas 70-80 centímetros de ancho, y ese trazado fue del año 1500 y pico, y sobre ese trazado es que se van a producir esta geoculturalidad, ¿no? Entonces, la geografía, vuelvo a insistir acá, apunta al hábitat, al molde simbólico en el cual se instala la subjetividad. ¿Y qué es la subjetividad? Es nuestras vivencias, es nuestra experiencia en la ciudad, que la tenemos desde hoy, por eso sería interesante que un sábado organicemos una salida sobre este gran cañadón que es la 9 de julio, entre todos los estudiantes y las personas de la cátedra, para poder situarnos, tocar el suelo y empezar a percibir esa espacialidad que está invadida por el automóvil, ¿no? Y por la cultura del petróleo en su versión, el colectivo de línea, los automóviles y los taxis. La cultura es este molde simbólico en el cual se sitúa una vida, ¿no? Entonces, nuestra vida está sumergida en ese espacio cultural. No puede venir cualquiera invadir e implosionar el espacio cultural. Sin embargo, es propio de nuestras formas de habitar, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y sobre todo en las ciudades de Sudamérica, esta violencia urbana que la vamos a detallar en lo que sigue. El suelo, según Kusch, y con esto ya termino esta cuestión de la geocultura, tiene la función de moldear y de formar la intuición de lo absoluto, el trazado de la ciudad de Buenos Aires. Ya no se trata de un absoluto propio, sino de un trazado que yo considero que el trazado son las manzanas y las calles,
fue pensado e implantado para otro suelo y hay que moldearlo para esto. Fíjense que este trazado viene de las famosas leyes de India, que es un damero cuadriculado, inspirado en esta cuestión infinita, ¿no? Que a los 4 lados este trazado puede crecer de manera infinita y no tiene límites. Sin embargo, frente a ese trazado hay una muralla y ahí vemos cómo aparece la impronta europea de esta que es uno de los grandes elementos de la morfología, la muralla, la frontera, el límite, ¿no? Los otros grandes elementos de la morfología urbana van a ser la manzana, la calle, el cruce y el área o el barrio. Por lo tanto, en este mapa que vemos acá de la ciudad de Buenos Aires, vemos claramente cómo la pequeña ciudad tiene apenas una alteración al trazado en su vínculo con el fuerte, ¿no? Entonces aparecen manzanas por la mitad, que todavía existen, y eh, como Abra, donde está la letra A, que es como una plaza de acceso a una serie de edificios que se ubican de manera que están en esta cinta roja, están detallados, después esto ustedes los pueden ver con mayor detalle cuando les pase la teoría. Dice, sin embargo, a la derecha, fíjense, José Bermúdez, sargento mayor de este presidio, como él denomina a este lugar, en la época del virreinato, dice, planta de la ciudad de Buenos Aires, contadas sus cuadras, iglesias y conventos, y la fortaleza que al presente tiene con la parte del Río de la Plata que le corresponde. Y las cosas más particulares que hoy tiene, y entonces ahí José Bermúdez relata y organiza el sentido de este mapa, ¿no? Entonces fíjense que las ciudades antes no estaban organizadas, las ciudades del virreinato estaban organizadas en parroquias, ¿no? No en barrios como los conocemos nosotros. Y claramente en este trazado no hay rastros de la avenida 9 de Julio. Bueno, avanzamos en este crecimiento urbano y ya vemos que acá este mapa mucho más completo que nos muestra el territorio, nos muestra la ribera del río, esta doble ribera de este río que del lado de Uruguay tenía el agua cristalina y por las corrientes del lado de Argentina se generaban grandes bancos de barro, ¿no? Entonces, el Río de la Plata siempre fue subestimado y nunca fue comprendido en su dimensión geográfica real. Un río ancho, porque es un río que fluye sobre una gran llanura, como es la llanura pampeana. Este plano de la ciudad muestra la ciudad, dice, y Plaza de la Santísima Trinidad, puerto de Santa María de Buenos Aires, situada sobre la costa del sur del Río de la Plata. O sea, ya Buenos Aires está al sur del Río de la Plata, es una ciudad al norte, está Uruguay, y fíjense que en esa época nuestro gentilicio era trinitarios. Yo marco, no éramos porteños, éramos trinitarios. Acá en esta banda de color celeste sería la actual Avenida 9 de Julio, que en ese momento, al año 1772, 1782, en el censo que genera Vertis, Buenos Aires tenía apenas 24.205 habitantes. Fíjense que todo esto eran chacras, quintas, ni siquiera estaba construido porque el poblado todavía estaba sumergido en esto que nosotros hoy denominamos el barrio de San Nicolás y que tiene que ver con el microcentro. Y en estas particiones macro que se realizan sobre el tejido van a ser los orígenes de las futuras avenidas porque hay como particiones que tienen que ver con un territorio que se va fragmentando de manera geométrica, de manera cartesiana, como sucede en el Renacimiento con el pensamiento abstracto, matemático de Leibniz y de Newton y Spinoza, que están pensando sobre el 1500 el cálculo infinitesimal.
Acá vemos que Buenos Aires tiene su famoso puerto, y hay acá una escollera, y acá está lo que sería hoy Plaza de Mayo. Por eso Plaza de Mayo tiene estas dos manzanas, ¿no? Bueno, aquí comienzan las derivas y a partir de este momento yo creo que este concepto lo voy a desarrollar a partir de estas cuestiones que tienen que ver con eh, estos sucesos. No sería una variable histórica porque sería mucho pretender, pero cómo vamos a asistir a una serie de transformaciones del trazado de Buenos Aires que están signadas por las demoliciones, ¿no? Buenos Aires es una ciudad que ha resistido infinitas demoliciones. Fíjense, esta foto es de un trabajador de la época, del año 1930 y pico, donde empieza a demolirse las manzanas de Buenos Aires a pico y pala, porque en aquella época no había otros instrumentos para hacerlo, no había máquinas como hay ahora. Entonces vemos acá la primera transformación que se produce en la ciudad en el 1826, donde acá están marcadas las grandes avenidas, ¿no? Este fue un proyecto de Bernardino Rivadavia que busca romper con la herencia colonial y todos empiezan a comprender que esta Buenos Aires colonial ya no se corresponde en su trazado con las vivencias culturales que tiene esta población, que empieza a paladear y que ya a esta época ya es un estado libre, 1810, imagínense, en 1826, ya en 1810 sucede el 25 de mayo donde está la independencia, ¿no? En ese momento, fíjense, está la Plaza de Mayo, la Plaza de la Victoria, acá había una recoba que fue demolida y aparece este primer rastro de esta avenida, esta calle del costado que es la futura, la actual avenida Rivadavia, ¿no? Y acá tenemos la avenida Santa Fe, Córdoba, la avenida Corrientes, la avenida Belgrano y la avenida Independencia. Estas 5 avenidas van a fragmentar los barrios de Buenos Aires y empiezan a romper y a transformar esta trama. ¿Cómo sucede eso? Con ensanches, para lo cual se demuelen todas las fachadas y se retranquean, esas manzanas van a tener otros tamaños, como sucede, por ejemplo, en la calle Perú. En 1870, unos 50 años después, Buenos Aires ya se convierte, después de 1856, con el enunciado de la Constitución Argentina, se convierte en la ciudad capital de la República Argentina y empiezan una serie de cambios que tienen que ver con una ciudad muy creciente, que empieza a ser como el puerto donde se desembocan, fíjense que ya empieza a tener algunos rellenos y avances sobre el río, donde se van a hacer, acá fíjense el barrio de La Boca, qué importante Barracas y Avellaneda, ¿no? Yo creo que Avellaneda, acá está el riachuelo sin rectificar en su trazado original, después la modernidad inclusive ni siquiera acepta los meandros y curvas del riachuelo y lo canalizan y lo vuelven más recto. Acá lo que quiero rescatar es que ya Buenos Aires alcanza 664.000 habitantes en 1895 y la migración es como, es como el gran motivo de este crecimiento, ¿no? Los migrantes. Y acá volvemos a detectar la avenida 9 de Julio, que a todo esto son todas estas manzanas que están acá y que van a ser demolidas, ¿no? Y acá vemos claramente cómo se anticipa la avenida de Mayo, pero la avenida de Mayo va a tener un efecto diferente porque van a demoler el centro de las manzanas para converger en esta Plaza de Mayo y la plaza actual del Congreso. Bueno, acá tenemos una vista de 1880. Fíjense las recobas, ¿no? Del paseo, esto llamaba Paseo 9 de Julio, ¿no? Fíjense cómo el río llegaba hasta las recobas.
Acá está esto que fue totalmente demolido en su totalidad, porque acá está la famosa Plaza de Mayo, todavía con la recoba que parte ambas plazas. Acá atrás está el Cabildo completo y hacia el fondo, hacia el centro de esto, va a ser la demolición de la Avenida de Mayo y después todo esto que vemos, este agua que vemos acá, va a ser en un futuro no muy lejano, Puerto Madero. Y acá vemos en este mapa cómo en las transformaciones de este trazado empieza a metamorfosearse y eh, y a generarse nuevas ampliaciones, ¿no? En línea de puntos está lo que era la ciudad de Buenos Aires, todo esto rojo que está acá es Puerto Madero, el Puerto Nuevo, y todavía falta la reserva ecológica de este lado. Belgrano y Flores eran dos partidos que pertenecían a la provincia de Buenos Aires y que no eran parte de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Acá estaba el partido de Barracas del Sur, actualmente hoy Avellaneda. Fíjense los meandros del riachuelo que hoy están rectificados, solamente quedaron estos. Y eh, creo que se debería también haber incluido el partido de Barracas al Sur, al ejido actual de la capital federal, y solamente se incluyeron el partido de Belgrano, parte, menos este triángulo, casi la totalidad del partido de Flores y la punta del partido de San Martín. Y esto va a ser finalmente el famoso mapa de la capital federal, ¿no? Y acá vemos en la intersección entre la avenida Corrientes y el eje norte-sur la futura avenida 9 de Julio, que va a estar ubicada por este lugar, ¿no? Entonces, este nuevo mapa, fíjense que Buenos Aires está, hasta esa época, se dibuja con el norte hacia arriba. Es una ciudad que no tiene este, no tiene el norte hacia allá, el sur, ¿no? Y por eso nos perdemos, pero bueno, acá estarían los 4 diques de Puerto Madero, acá está el Paseo Colón y el Paseo Leandro de Ñalem, actual Avenida del Libertador. Esto es el Parque San Martín y acá estaría el relleno sobre donde se hicieron las vías del ferrocarril de la estación de Retiro. Bueno, hay un movimiento en paralelo a nivel internacional que tiene que ver con estos modelos de ciudades jardín que aparecen en los Países Bajos, aparecen en Dinamarca, en Francia, en algunas localidades francesas, aparecen también en algunas localidades en Italia, que se traslada todo este pensamiento hacia la ciudad de Buenos Aires, y todas estas manchas negras son estos grandes parques que acá tenemos agronomía, estos son los grandes bosques de Palermo, acá estaría Ciudad Universitaria, y todo esto son estos parques al sur, donde luego se alojaron la mayoría de los hospitales sobre esta zona sur, ¿no? Entonces, una época de un gran crecimiento económico, donde se consolida una república conservadora que se basa en la agroexportación de animales vacunos, animales bovinos, ovejas, y también cereales como el trigo y cereales como el maíz. La soja en esa época no existía, y el cultivo era un cultivo agroecológico que no generaba un daño como es en la actualidad la explotación en cultivos intensivos de soja, donde se envenenan los campos y se deteriora el suelo de la República Argentina. Bueno, acá vemos ya en el año 1912, con el impulso que habían dejado estas obras que se estaban haciendo en Buenos Aires, para que perdiera ese perfil colonial, estaba la necesidad de generar estas diagonales y ya se genera la Avenida de Mayo y el obelisco como una intersección entre esta futura Avenida 9 de Julio, donde se retoma esta idea de un intendente que se llamaba Sieber, de abrir una avenida que cruzara la ciudad en el sentido norte-sur. Fíjense que el obelisco es previo, uno imagina que el obelisco lo construyeron
Después que la avenida 9 de Julio, no, nada que ver. El obelisco fue hecho un año antes de las primeras demoliciones que se generan en esa línea de manzanas para poder conocer lo que es hoy la avenida 9 de Julio. Ahí vemos el obelisco sobre todas estas manzanas que están en color violeta, que esas manzanas van a desaparecer. Fíjense la densidad que ya tenía Buenos Aires, y estamos hablando de 1936, no hace menos de 100 años, y fíjense cómo la propiedad privada de los lotes, loteo de una ciudad colonial, son lotes como muy angostos, donde nunca nadie imaginó que iba a haber esos edificios tan altos y tan densos, no solamente en la altura, sino también en la ocupación de la totalidad del lote, y no existe en la ciudad de Buenos Aires el famoso pulmón de manzana, ¿no? Que la idea de pulmón de manzana es mucho más moderna y se puede ver en el Plan Cerdá en Barcelona, claramente, donde ahí sí se planifica la idea del pulmón de manzana, idea que no llega a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vemos también, porque ustedes dirán, bueno, ¿qué es ese famoso edificio que está solo en la avenida 9 de Julio? Es un edificio eh, que realizó el arquitecto Belgrano Blanco, acá están sus dibujos, que era armar como una especie de puerta de acceso entre el norte y el sur, con estos dos grandes torres que representaban en ese momento el crecimiento económico y el progreso, ¿no? El rascacielos como son edificios que fueron paralelos a, a las distintas torres, como el edificio Comega, Safico, que se realizaron sobre la avenida Corrientes. Bueno, acá con la lástima de que en vez de construirse estas dos torres, estos dos rascacielos, solamente se construyó el de la derecha. Por lo tanto, el de la izquierda quedó a construir y están los planos, y podría ser parte, digamos, de la restauración de esta época de Buenos Aires, y consolidar y construir sentido podría ser la construcción de esta torre que falta para que pudiera tener Buenos Aires algunos íconos arquitectónicos que no sean solamente el obelisco, que es una especie de palo de cemento, o algunas obras de arquitectura, como por ejemplo tiene la avenida ubicadas sobre la 9 de Julio, que es la Embajada de Francia, ya sobre el borde final de la avenida, ¿no? Este edificio, en la actualidad, para que lo identifiquen, tiene el cartel, tiene una obra de Eva Perón, que es como emblemática en la fotografía que ya vamos a ver más adelante. Pero fíjense acá cómo la modernidad empieza a tallar sus primeras formas, ¿no? Entonces, pareciera como que la avenida es lo que está solamente en el centro, y fíjense que acá están los autos de ida y vuelta, y están las dos calles laterales, Cerrito y la calle Carlos Pellegrini, y hay todo unos bordes de plazas con fuentes y monumentos que todavía algunos sobreviven en la 9 de Julio, y hay un gran punto de fuga que esto me interesa rescatar, que es la idea del infinito, que tiene en sí ensamblado el damero, ¿no? La ciudad cuadriculada, como que puede seguir infinitamente al sur o infinitamente al norte. Al norte se va a encontrar con el río de la Plata, ¿no? Bueno, acá vemos ya el primer, espacio de la 9 de Julio, ¿no? Y se demuelen 5 manzanas apenas. Ya fíjense que están las diagonales, y la Avenida de Mayo son previas a la 9 de Julio. La 9 de Julio es como un invento bastante moderno, donde además se demuele, está ubicada el obelisco en el barrio de San Nicolás, y se demuele la iglesia de San Nicolás, que después se vuelve a construir sobre la Avenida Santa Fe, que ya queda sobre el barrio de La Recoleta, ¿no? Entonces, acá estas calles comprendidas, dice, se empiezan a demoler estas manzanas entre la calle Cerrito, en la de este lado,
y Carlos Pellegrini, que es la de este otro lado, y aparece el proyecto este de armar una avenida de 33 metros de anchos, similar a la Avenida de Mayo, que sería esto que está acá, ¿no? Y como que de este costado iba a haber una serie de plazas, lo cual a mí después me da el pie para poder imaginar este macroproyecto que queremos emprender, que es reterritorializar la Avenida 9 de Julio y convertirla en una gran, en una gran plaza parque que deberíamos definir y encontrar qué forma urbana tiene esto. No sería un parque lineal porque es mucho más que un parque, no sería una plaza porque tiene dimensiones exageradas, pero sería algo así como el trazado del territorio, este suelo que emerge desde abajo, brotando con plantas nativas y tratando de restartear ese vínculo originario antes del damero inclusive, ¿no? Para poder encontrarnos con la tierra verdadera de Buenos Aires y poder proveer a esta ciudad altamente densificada de ese territorio que está tapado sobre el asfalto. Bueno, acá vemos cómo comienzan las demoliciones. Fíjense todos los edificios que se demuelen. Ya están los automóviles y el automóvil se empieza a plantear en una rivalidad entre estas calles empedradas que estaban llenas de tranvías. El tranvía desaparece en el año 1960. Buenos Aires tenía en cada calle un tranvía en ambos sentidos y en 1960 se decide anular todo el sistema tranviario, tapar todos los empedrados para que los autos con gomas y cubiertas pudieran circular de manera más veloz y sin tanto ruido y tanto destartalamiento. Imagínense que los autos de aquella época, que eran enormes, al circular por el empedrado tenían muchas vibraciones y generaba una gran incomodidad. Entonces, vamos a tener una primera etapa de una ciudad empedrada con vías de ferrocarril, donde van a estar las líneas del subterráneo, las líneas del sistema tranviario y los grandes ferrocarriles de Once, La Croce, Retiro y Constitución. Entonces, ese es un esquema urbano que plantea una dinámica y aparece este otro nuevo esquema que va a ser inclusive reafianzado con la aparición de las autopistas en la década del 80. Bueno, acá les muestro cómo era Avenida de Mayo en un principio, y fíjense cómo también se demolieron fragmentos de casas, ¿no? Entonces quedaron algunos más modernos, empezaron a construir, como vemos hoy, unas hermosas arquitecturas en Avenida de Mayo, como por ejemplo el edificio Barolo, que cuando uno lo va a visitar, el Barolo también es contemporáneo. Entonces tienen que ver como de la década del 30 en adelante, cuando aparecen estas grandes torres y estos grandes edificios, ¿no? Como el Cábana también. Entonces yo me pregunto, ¿en Buenos Aires fueron paradigmáticas las demoliciones de manzanas enteras para la construcción de la Avenida de Mayo, la 9 de Julio y las autopistas de la última dictadura militar que se construyeron en el año 77, 78 para poder recibir al turismo internacional en el aeropuerto de Ezeiza y que llegaran de manera rápida sin ver la pobreza que existía en los barrios por fuera del centro de Buenos Aires. Entonces, ¿cuáles son? Me pregunto yo, genuinamente, nos preguntamos en el proyecto de investigación que está en pleno transcurso, es un UBASIT que ganamos a fin del año pasado, nos preguntamos cuáles son las razones de estas conductas demoledoras, ¿no? Conductas demoledoras que después van a aparecer representadas en cada dictadura militar, van a aparecer representadas en la idiosincrasia argentina, ¿no? Que tiene que ver con esta supuesta modernidad y que tiene que ver con el sufrimiento. Nos confirma la demolición que somos modernos. Por ello, cuando se realiza, cada demolición produce un extraño goce. Dice, el placer de la ilusión de creer en un futuro mejor y borrar el pasado.
Esto es lo que nos pasa hoy en la actualidad. Nosotros tenemos relatos políticos que siempre hablan de que la universidad pública fue la desgracia de la Argentina, que los gobiernos peronistas fueron la desgracia de la Argentina, que el radicalismo es la desgracia de la Argentina. Y yo digo, ¿seremos tan desgraciados? ¿No? ¿Por qué esos relatos tan extremistas de aniquilar el pasado? Porque confiamos en un futuro que no nos pertenece. Tenemos como una imaginación, yo diría, casi infantil. Por eso yo les pido a los estudiantes de arquitectura de este curso de morfología urbana del 2024 que pensemos con generosidad, que pensemos tratando de resolver el dolor de personas que ya ni siquiera deben estar vivas, que deben haber sufrido de haber sido trasplantados de sus casas, que les compraron a muy bajo costo sus propiedades, los trasladaron a lugares lejanos, a algunos, y, eh, y que fueron arrancados de cuajo de sus lugares de vida cotidiana. Es como instalar nuevamente otra utopía, la de un progreso que sanará las enfermedades de la urbe. Pero sabemos que ese progreso terminará a la vuelta de cada esquina. Como sabemos hoy, las personas apenas pueden viajar en transporte público, y se nos quiere demonizar creyendo que nuestra forma de vivir es una forma injusta, es una forma que no tiene sentido. Y en realidad yo creo que retirar todo el sistema automotor de la 9 de julio, ubicarlo en túneles, que ya, imagínense si el subte funciona en túneles desde hace más de 100 años, ¿por qué no podría funcionar una serie de avenidas en túneles y dejar ese suelo librado a una urbe que, junto con los 3 anillos de conurbación, tiene casi 16, 17 millones de habitantes? Y es una urbe que requiere de un gran espacio para poder expresar sus formas culturales. Bueno, acá vemos con más nitidez estas fotos aéreas sacadas del Archivo General de la Nación, cómo empiezan a aparecer las diagonales y estas demoliciones. Y acá hay un plano, que esto creo que ustedes lo tienen en el AutoCAD, donde aparecen claramente en verde ya la 9 de julio actual, Plaza de Mayo con sus 2 diagonales, esta que quedó truncada, que no pudo llegar. Nunca entendí por qué. Fíjense que esta diagonal está a 45 grados y esta no, porque en realidad esta diagonal se junta con esta plaza que ya existía. Acá está el actual Palacio de Tribunales, ese cuadrado en blanco es la manzana completa del edificio de tribunales, que ya estaba destinado, ahí ya existía, que sería el Poder Judicial. Acá está el Teatro Colón, donde está representada la cultura. Esta es la plaza del Teatro Colón, que por debajo de esa plaza, en el subsuelo, están todos los talleres de las escenografías y de los vestuarios y de los ensayos de las bandas de música y de los coros del Teatro Colón. Acá está la Plaza de Mayo, que representa el Poder Ejecutivo, donde acá nos encontramos con la Casa Rosada, y acá está la Plaza del Congreso, y acá atrás me faltó dibujar el edificio del Congreso que representa el Poder Legislativo. Por lo tanto, esta triada tiene que ver con los 3 poderes de la República, de la joven República Argentina, que emerge en 1856 y que empieza a expresar sobre este territorio, sobre esta ciudad capital de Buenos Aires, los poderes que van a representar a la República completa y con todas sus provincias, ¿no? Y tenemos para observar que la 9 de julio conecta con los rulos de autopistas que van hacia la zona oeste, hacia la zona sur, y la autopista que pega la vuelta pasa por encima de las vías de Retiro y por la Villa 31 y se emerge hacia zona norte. Por lo tanto, esta pieza paradigmática, urbana, espectacular, que está acá, vincula las 3 áreas de la conurbanización de Buenos Aires y vincula
la ciudad sur es pequeña y que se vincula un poco más con el río, con la ciudad norte, que empieza en un crecimiento casi infinito, hasta que termina en el tercer anillo de conurbación, que ya les voy a mostrar algunos mapas en otras clases. Bueno, acá vemos ya la avenida 9 de Julio en la actualidad. Esto no es la actualidad, sino que es previa al Metrobús, la etapa previa, donde, fíjense la escala, ¿no? Y acá podemos describir y tomar algunas dimensiones. Por ejemplo, es una avenida que tiene 3,5 kilómetros de largo, 3,5 kilómetros. Tiene 12 carriles automotores y tiene 140 metros de ancho de fachada, ¿no?, a fachada. Por lo tanto, tenemos como un gran megaespacio para poder pensar y proyectar. Y esto la convierte, y es cierto, en una de las avenidas más anchas del mundo. Acá vemos una foto del Google Maps actual, donde vemos claramente, miren, acá está el obelisco, acá está la Embajada de Francia, que también está ubicada sobre la avenida 9 de Julio, y acá tenemos el edificio del Ministerio de Desarrollo Social, que le falta la otra mitad. Este otro edificio está sobre esta manzana, vemos claramente los tajos. Todo esto es demoliciones, 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 que es increíble la cantidad de demoliciones. Acá ya vemos el Metrobús, acá vemos algunos eventos culturales, como por ejemplo en el Bicentenario, que el Bicentenario duró, se festejó, fue en el año 2010, quizá ustedes ni habrían nacido, y se celebraron los 200 años de la independencia de la República Argentina dentro de España. Por lo tanto, la palabra 9 de julio es ni más ni menos que el Día de la Independencia, ¿no? El 9 de julio de 1816 se confirma la independencia en la Constitución, pero en realidad la independencia es el 25 de mayo de 1810. Bueno, acá esto yo sí fui testigo de esta celebración que fue maravillosa, y ahí yo como arquitecto empecé a pensar, ya hace, porque ya hace 14 años que pasaron, sí, ustedes estaban vivos porque serían niños, y ahí empezamos a pensar con muchos arquitectos, qué lástima que la avenida 9 de Julio estuviera solamente destinada a algo tan banal como es el trayecto de un automóvil, ¿no? Que es alguien que habita el espacio desde la interioridad, desde la velocidad, y que poco le importa lo que pasa alrededor, ¿no? Entonces me parece un acto de justicia para la ciudad de Buenos Aires recuperar este gran cañadón y convertirlo en un cañadón verde con otros programas que puedan plantear soluciones creativas a una sociedad que demanda una ciudad más fría. Hay que enfriar la ciudad de Buenos Aires. Esto podría ser un gran motivo para bajar, sobre todo en el área del centro, hasta 2 a 3 grados de la temperatura. Si hacemos un gran cañadón verde que pueda sortear los destinos del futuro y que Buenos Aires pueda sobrevivir al cambio climático. Acá vemos algunas fotos, fíjense, este fue un acto masivo. Miren el Teatro Colón, qué maravilla. Bueno, yo vivo acá a 2 cuadras, vivo sobre la calle Uruguay. Y bueno, es un edificio que veo en mi vida cotidiana todos los días. Y fíjense que tiene el Teatro Colón, es uno de los teatros más grandes también del planeta y con la mayor acústica del planeta. Y tiene una plaza hermosa acá al costado, donde, bueno, acá se realizaron una serie de eventos. Acá está la famosa Libertad Argentina, la verdadera libertad, que volaba a través de una grúa en aquel momento en un mar de papelitos que tienen que ver con
las formas de celebrar en las oficinas de Buenos Aires en la década, quizá, eso sí que no lo vivieron, en la década del 70, del 80, cuando llegaba la Navidad, los empleados de las oficinas agarraban todas las hojas de los expedientes, las cortaban a mano en papelitos y salían a los balcones en el día 24 de diciembre y tiraban papelitos durante todo el día en las calles para celebrar el fin de año, ¿no? Y eso se convirtió en tirar papelitos en los partidos de fútbol, en los festejos, y es una práctica cultural argentina muy interesante. Bueno, acá también la 9 de julio fue escenario de las celebraciones del Mundial del año pasado. Fíjense la densidad de personas. Por lo tanto, esto habla, porque esto no fue hace mucho tiempo, esto fue el año pasado y esto fue lo que nos disparó al equipo de investigación de decir, sí, la 9 de julio tiene que ser un espacio público destinado a las personas, no destinado al automóvil. Los automóviles podrán circular felices por túneles y además no tendrán el problema de los cortes de los piquetes, van a poder llegar a mayor velocidad de zona norte a sur, van a poder atravesar la ciudad sin perder tiempo y sin estar atravesando estas luchas que existen entre los derechos de las personas y el derecho a circular del automóvil. Acá ahora vamos a destinar este gran cañadón verde, este gran cañadón 9 de julio, que representa la libertad argentina, la independencia argentina, la independencia de las colonias de Inglaterra y la independencia de las colonias de España, que tanto nos robaron y que nos siguen robando nuestro dinero, nuestro patrimonio, nos roban nuestros sueños y nuestro destino. Por lo tanto, este proyecto tiene múltiples relevancias y espero que a los que les haya tocado las bicisendas puedan armar maravillosas bicicleteadas para que esos cuerpos sincronizados y montados en esos aparatos maravillosos que es la bicicleta, que funcionan con nuestras piernas, que no generan contaminación, que bajan la huella de carbono y que con grandes paseos de caminatas, de estadíos, para que se puedan celebrar cumpleaños, fiestas, casamientos, fiestas populares, la 9 de julio sea este nuevo escenario para los porteños y todos los habitantes del AMBA que habitan los 3 anillos de conurbación y los turistas. Buenos Aires es una ciudad que tiene muchísimo turismo internacional. Ya con esto voy terminando y fíjense esta vista nocturna. ¿Cómo es posible dedicar todo este espacio que en la noche está vacío prácticamente? Y fíjense el derroche, ¿no? De la cultura del derroche, de toda esta cantidad de estaciones para esperar el colectivo, donde en realidad la gente ni siquiera necesita semejantes. El Metrobús se hizo justamente para evitar que haya manifestaciones en las calles. El Metrobús se hizo para evitar las celebraciones. Sin embargo, cuando se celebró el Mundial del año pasado de Qatar, la gente se trepaba sobre los techos del Metrobús, cuestiones que no me parecen interesantes porque también son un peligro, y la idea es que el Metrobús sea una sola línea de colectivo que vaya del rulo de la autopista de zona oeste, zona sur, que vaya, que vos te montes en un colectivo eléctrico, que pase de manera continua y que vuelva una sola línea sobre la vereda de Cerrito Lima también. Entonces vos te bajás del colectivo, montás en la línea eléctrica y volvés a conectar con los subtes, con las líneas de colectivo que te van a ir esperando en las distintas avenidas de Buenos Aires. Y de esa manera bajaremos el ruido de la 9 de julio, volveremos a conectar con dimensiones naturales. Y para finalizar, les quiero mostrar cómo era la FADU en el año 1988. Fíjense
cómo es la FADU hoy en el 2018. Ahora, bueno, tiene todos estos andamios, porque la falta de mantenimiento ha hecho que se caigan algunas piezas, entonces por eso están esos andamios. Pero fíjense qué lindo que era el proyecto anterior, que tenía como todas unas piezas de hormigón que por falta de mantenimiento se retiraron en su totalidad. Y quedó la fachada como pelada, ¿no? Y eh, sí, es cierto que era, fíjense cómo la idiosincrasia anterior, la del automóvil y la de tapar todo el territorio con grandes extensiones de cemento. Esto, hoy por hoy, esta foto casi está tomada con la misma perspectiva, hoy por hoy hay un pequeño pasto, pero sigue también la cultura del automóvil como preponderante y no tenemos ni una bicisenda majestuosa que nos lleve a la FADU y no tenemos una conexión con el Río de la Plata que nos lleve a la FADU. Por lo tanto, esta es mi reflexión final para pensar cómo nuestra ciudad requiere no solamente de intervenir este cañadón verde de la 9 de julio, sino también intervenir nuestra ciudad universitaria.